Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, una información se filtró con tanta fuerza que, si la entiendes completa, ya no puedes volver a mirar igual a las instituciones encargadas de protegerte, porque lo que se está diciendo no es una nota roja más, no es un pleito de Twitter, no es un chisme de pasillo, es una acusación que, de ser cierta, representa la captura total de una parte del aparato de justicia por un cártel. Y lo peor, no sería un caso aislado, sería un sistema. Y sí, lo que vas a escuchar involucra nombres que durante años parecieron intocables. Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero, Audomaro Martínez, y una afirmación que te va a helar la sangre. Submandos de la Fiscalía General de la República habrían estado recibiendo pagos de nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación. No apoyos, no donativos, nómina como empleados. Pero antes de seguir, necesito que hagas algo. Comenta nómina si crees que lo más peligroso no es el cártel, sino que el cártel pueda pagar sueldos dentro del sistema que debería perseguirlo. Porque después de lo que viene, vas a entender por qué esto no es un escándalo, es una grieta en el piso de todo el país. Ahora, vamos por partes, porque aquí está el truco que usan para que te confundas. Te lanzan la noticia en pedazos, sin contexto, para que parezca exageración. Pero cuando unes las piezas, el cuadro es monstruoso. La versión que circula y que se afirma que ya fue presentada ante una instancia judicial federal fuera de México sostiene lo siguiente: hubo funcionarios de mando medio dentro de la Fiscalía que recibían transferencias periódicas identificadas con claridad a través de tarjetas de débito y movimientos rastreables. Y aquí viene el matiz que lo cambia todo. No se trata de un pago por un favor, se habla de pagos regulares, constantes, sostenidos, como si hubiera un departamento de recursos humanos criminal pagando quincenas. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Significa que ya no es corrupción ocasional, significa una relación laboral, significa que el crimen no solo compra silencios, compra estructura, comenta captura. Si crees que cuando una institución cobra del enemigo, deja de ser institución y se convierte en herramienta. Y aquí entra el nombre de Alejandro Gertz Manero, porque el relato no dice no sabía. Al contrario, la afirmación es que sí fue informado por su propio equipo, que dentro de la fiscalía le dijeron hay mandos recibiendo dinero, y aún así, según esta versión, el sistema siguió. No hubo una ruptura inmediata, no hubo una limpieza pública, no hubo un golpe de mesa, y entonces aparece la pregunta que te quema por dentro. Si un fiscal general recibe una alerta así, ¿qué hace? ¿Investiga? ¿Denuncia? ¿Rompe la red? ¿O se queda quieto porque el problema es tan grande que tocarlo te explota en la cara? Porque aquí es donde se parte el país en dos. Los que creen que esto se arregla con un comunicado y los que ya entendieron que cuando el crimen se mete a una institución, esa institución no se infiltra, se transforma. Pero lo verdaderamente explosivo es que esta acusación no se queda en Gertz. Se afirma que el conocimiento llegaba más arriba, que había conocimiento personal de Andrés Manuel López Obrador y también de Audomaro Martínez, el hombre que controló durante años la inteligencia civil, el que se supone que sabía dónde estaba el peligro, quién operaba, quién traicionaba, quién cobraba, quién mentía. Y aquí te pido que no te vayas por la salida fácil de es imposible, porque México ya vivió algo parecido. Redes enteras operando dentro del Estado. La diferencia es que ahora lo que se afirma es todavía más brutal. No solo habría complicidad, habría administración. Comenta silencio. Si crees que el peor crimen de un gobierno no es lo que dice, sino lo que decide no ver. Ahora hablemos de Audomaro, porque en cuanto se menciona su nombre, aparece el argumento automático que algunos usan para protegerlo. Es un hombre con dinero, y como si eso fuera un antídoto contra la corrupción. Escucha bien esto, que alguien tenga dinero no lo vuelve menos corrupto. A veces lo vuelve más peligroso, porque el que roba por necesidad
se detiene cuando ya comió, pero el que roba por sistema no se detiene nunca. El que está enfermo de poder no quiere más dinero, quiere control, quiere mover hilos, quiere saberlo todo, quiere decidir quién vive, quién cae, quién se salva, quién se hunde. Y si tú crees que la corrupción se cura con riqueza, entonces no estás viendo el verdadero motor de esto. La corrupción no siempre es hambre, a veces es vicio, a veces es deporte, a veces es placer. Y aquí viene una parte que poca gente entiende. Cuando un cártel paga nómina dentro de una fiscalía, no está pagando para evitar un cateo, está pagando para algo más sofisticado y más oscuro, para saber quién lo investiga, para desaparecer expedientes, para fabricar culpables, para dirigir operativos contra rivales, para limpiar rutas, para mantener la guerra encendida donde le conviene, para convertir la justicia en un arma privada. ¿Te parece exagerado? Entonces piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto detenciones espectaculares que acaban en nada? ¿Cuántas veces has visto golpes históricos que no cambian la realidad? ¿Cuántas veces has visto que caiga un enemigo y otro se fortalezca de inmediato? Comenta manipulación si crees que muchas victorias contra el crimen solo reacomodan el tablero para que gane el mismo. Y ahora, la parte que hace que esta historia sea todavía más peligrosa. Se afirma que ya hay testigos que validaron esto, que no es solo yo escuché, que no es solo dicen, que hay personas que ya sostuvieron esta versión ante autoridades de fuera del territorio nacional. Y cuando un testigo valida algo así, el problema se vuelve doble. 1. Lo que dice el testigo. 2. Lo que el sistema hará para callarlo. Porque aquí hay una realidad brutal. Cuando tú tocas a ciertos niveles de poder, el enemigo no es solo el crimen organizado. El enemigo se vuelve también el silencio institucional que lo cubre. Y eso significa amenazas, carpetazos, campañas de desprestigio, expedientes fabricados, linchamiento mediático o algo peor. Y por eso esta historia es tan delicada, porque no se trata solo de quién es culpable, se trata de entender cómo funciona el mecanismo. Imagina esto, eres un mando medio en una institución, tienes acceso a información, carpetas, nombres de agentes, rutas de investigación, próximas órdenes de aprehensión, ubicaciones de cateos, y de pronto te llega un mensaje. Te va a caer tu depósito, y te cae regular, puntual, sin fallas, y tú sabes que ya no hay vuelta atrás, porque el día que dejes de cobrar, ya no eres empleado, te conviertes en riesgo, te conviertes en evidencia. ¿Entiendes por qué la palabra nómina es tan escalofriante? Porque la nómina no es solo dinero, es pertenencia, es lealtad forzada. Comenta miedo. Si crees que mucha gente no coopera por ambición, sino porque ya está atrapada. Ahora, quiero que notes algo. Esta historia no habla de un policía corrupto, habla de una estructura que, según esta versión, habría operado con conocimiento en niveles altísimos. Y si eso es cierto, entonces se rompe una ilusión que mucha gente todavía conserva, la idea de que el Estado es una cosa y el crimen otra, número. Cuando esto pasa, el crimen y el Estado se vuelven un híbrido, se mezclan, se confunden, se protegen, se pelean por fuera, pero se coordinan por dentro. Y tú, ciudadano, quedas en medio como carne de cañón. Y aquí viene una parte que parece pequeña, pero es gigantesca. CESO menciona que hubo documentos públicos que se habían mostrado desde el año pasado. Y eso es importante, porque entonces la pregunta no es ¿por qué se supo hoy?, sino ¿por qué, si ya había señales, no se investigó con seriedad? ¿Por qué, si había tarjetas, transferencias, rutas de dinero, no hubo un terremoto institucional inmediato? ¿Por qué el silencio? Y cuando haces esa pregunta, inevitablemente llegas a la conclusión que nadie quiere aceptar, porque investigar de verdad podría implicar que el escándalo no se detiene en mandos medios. Podría trepar, podría salpicar, podría derrumbar carreras, gobiernos, pactos, protecciones. Comenta arriba.
Si crees que muchas veces el problema no se resuelve porque la raíz está demasiado arriba. Y ahora, ojo con esto, porque aquí está el giro que convierte esta historia en una bomba de tiempo. Cuando una acusación así entra a una instancia judicial federal fuera de México, las reglas cambian. Ya no es aquí lo arreglo con influencia, ya no es aquí lo mato con un comunicado, ya no es aquí lo apago con una cortina de humo. En ese momento empieza un proceso que puede ser lento, pero es constante. Se mueven piezas, se cierran puertas, se abren expedientes, se busca corroborar, se cruzan nombres, se comparan declaraciones, se revisan movimientos financieros, se detectan patrones y ahí es cuando muchos que se sienten intocables empiezan a temblar. Porque el poder que te protege en casa no siempre te protege cuando el caso se mira desde otro ángulo, con otros incentivos, con otras metas, con otra paciencia. Y por eso, en paralelo, empiezas a ver movimientos, nuevos interlocutores, nuevas confianzas, nuevas alianzas, nuevos hombres clave. Y aquí entra un nombre que se repite cada vez más en conversaciones de seguridad: Omar García Harfuch. No por casualidad, porque cuando se reconfiguran estrategias, se eligen piezas que consideran confiables. Pero no te sientas confundas, que elijan interlocutores no significa que confíen plenamente, significa que confían más en unos que en otros. Y en un juego así, más no es lealtad, es conveniencia. Comenta Tablero. Si crees que la seguridad ya no es seguridad, es ajedrez de poder. Y aquí viene el momento más inquietante. Si todo esto es cierto, ¿qué significa para ti, para tu familia, para tu ciudad? Significa que cuando vas a denunciar una extorsión, quizá tu denuncia entra a un sistema donde alguien cobra del mismo grupo que te está extorsionando. Significa que cuando desaparece alguien, quizá la carpeta se pierde porque toca intereses. Significa que cuando hay un operativo, quizá no es contra los malos, sino contra los rivales de quien paga. Significa que cuando ves un discurso de combate frontal, quizá solo estás viendo teatro. Y entonces la pregunta ya no es política, es existencial. ¿Cómo se defiende una sociedad cuando la justicia puede estar comprada desde adentro? Porque el daño no es solo el dinero robado, el daño es el mensaje. Podemos pagar dentro de la institución que debería detenernos. Y cuando ese mensaje se instala, lo que sigue es devastador. Más violencia, más cinismo, más desapariciones, más impunidad, más miedo. Comenta Realidad si crees que ya vivimos en un país donde la línea entre autoridad y crimen se volvió borrosa. Ahora, hay algo más que debes entender, y esto es clave para que no te manipulen. Que exista una acusación presentada fuera de México no significa automáticamente condena. Significa que hay un proceso, que hay material, que hay personas hablando, que hay un expediente avanzando. Y el sistema, cuando se ve acorralado, suele hacer dos cosas: o sacrifica piezas pequeñas para salvar a los grandes, o convierte el caso en guerra de narrativas para desgastar a quien acusa. Por eso vas a ver ataques, desmentidos, campañas, etiquetas, expertos diciendo que es falso sin haber visto nada, y otros jurando que es cierto sin haber probado nada. Pero tú, si eres inteligente, no te vas por la emoción, te vas por el patrón. Y el patrón que aquí se denuncia es clarísimo: dinero del CJNG a mandos de la Fiscalía con estructura de pagos, y supuesta advertencia interna al fiscal, y supuesta cadena de conocimiento en la cúspide del poder. Eso, solo eso, ya debería bastar para que el país exigiera una explicación real, no un chiste, no un yo tengo otros datos, no un silencio, una explicación. Comenta Exigir si crees que el país merece respuestas, no evasivas. Y te voy a decir algo que tal vez incomoda. Lo más grave no es que un cártel intente corromper. Eso lo hacen todos, siempre. Lo grave es que, según esta versión, lo hayan logrado al punto de pagar nómina y que aún con alertas internas, el sistema no se rompiera de inmediato, porque ahí es donde te das cuenta de la diferencia entre infiltración y captura.
Infiltración es cuando se mete uno. Captura es cuando el sistema ya funciona para el enemigo aunque conserve el uniforme. Y ahora sí, la pregunta final, la que nadie quiere responder, la que te da miedo incluso pensar. Si esto es cierto, ¿cuántas decisiones del pasado se tomaron para proteger a quienes pagaban? ¿Cuántas investigaciones se frenaron? ¿Cuántos inocentes fueron usados como culpables perfectos? ¿Cuántos operadores reales quedaron libres? ¿Cuántas víctimas quedaron sin justicia? Y sobre todo, ¿quién va a caer primero cuando esta historia deje de ser versión y se convierta en expediente inevitable? Porque cuando el silencio se rompe, no se rompe parejo. Se rompe por grietas, se rompe por traiciones, se rompe porque alguien habla, porque alguien negocia, porque alguien se salva señalando a otro. Y ahí es cuando empieza el verdadero infierno político, el de las delaciones, el de los nombres, el de las listas, el de yo no fui, fue él, el de yo solo obedecía, el de yo no sabía, el de eso fue antes, el de me engañaron. Comenta lista si crees que cuando caiga uno no va a caer solo. Ahora necesito tu ayuda. No para hacer ruido, para impedir que esto se pierda en el ciclo de escándalos que duran 24 horas. Comparte este video, porque si esta información se queda en una burbuja, el sistema la mastica, la escupe y sigue igual. Pero cuando la conversación se vuelve masiva, cuando la gente exige, cuando los nombres se repiten, cuando la presión sube, taparlo cuesta más. Comenta compartir si vas a mover este video, porque el silencio es el mejor aliado de la impunidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda esto, el miedo no nace cuando escuchas disparos. El miedo real nace cuando entiendes que el disparo puede venir y la denuncia puede terminar en manos del que lo ordenó. Si la justicia cobra nómina del crimen, entonces la justicia deja de ser justicia, se vuelve fachada, y cuando una fachada se cae, lo que aparece atrás no es un vacío, es un monstruo que llevaba años creciendo en la oscuridad, y ya lo estamos viendo.